Bueno, mientras nos ponemos preparados con con nuestra traductora, pues les damos las más cordiales bienvenidas a todos los que nos ven a través de las redes sociales, de la internet. Y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. So we invite everyone that is watching us and everyone that is here. Porque en estos tiempos nosotros And we know that in these times now, estamos viendo el cumplimiento de muchas profecías que están en la Biblia. we know that in these times we're seeing a lot of prophecies come true. Por ejemplo, en 1948 For example, 1948, nosotros vemos la nación de Israel, we see how Israel cómo nació en un día. became a nation in one day. Y nosotros eso lo vemos And we see that. en el libro de Isaías 66:8, We see that in the book of Isaiah, it prophesies that, donde la Biblia dice que una nación nace en un solo día. where it talked about a nation that would be born in one day. Y dice la Biblia, ¿quién ha oído cosas semejantes? And the Bible asks, who has heard of such things? ¿Quién ha visto tales cosas? Who has seen such things? ¿Es dado a luz un país en un solo día? And is it possible for a nation to be born in a day? Nace una nación, nace una nación de una vez. Is a nation just appear all at once? Entonces nosotros vemos que ese cumplimiento pasó en 1948, So we see that that came true in 1948, donde vimos que la nación de Israel where we saw the nation of Israel. vuelve a nacer en un día, o nace en un día. It was born in a day. A México su independencia le tardó más de 50 años. And for example, we see how Mexico took them like 50 years to win their independence. Y pelea You know, battle after battle contra los franceses, españoles. against the French, Spaniards. Entonces nosotros vemos que Israel en un solo día nació. But we see that Israel in one day made it all happen. Y de allá a nuestros días, And from that time to present time, nosotros hemos visto muchos cambios, we've seen a lot of changes, en los cuales nosotros vemos que la ciencia aumenta, where we see how science has el advanced, conocimiento de Dios aumenta, the knowledge of God has advanced. nosotros vemos los cumplimientos de Dios enfrente de nuestros ojos, We see how God's doings are being done in front of our eyes. y nosotros vemos And we also see que lo que la palabra dice, that what the Bible says, nosotros lo podemos corroborar. we can back it up. También dice que la maldad iba a aumentar, It also says that towards the end of times, evil was going to increase. y es increíble And it's incredible now. cómo está aumentando. It's incredible how it's increasing. A tal grado que ya se quieren comer los fetos. To the point where there are people that want to eat the fetus. A lo mejor no sé ni por qué lo quieren hacer. I don't even know why they want to do that. Tal vez solamente por ir en contra de lo que la Biblia dice. Maybe just to go against what the Bible says. Nosotros vemos, ¿verdad?, también que los matrimonios se están destruyendo We see how marriages are being destroyed. porque la Biblia dice Because the Bible says que a los matrimonios tenemos que sobrellevarnos. that in a marriage you have to help one La another Biblia out. nos dice a los hombres And the Bible tells the men, cómo tratar a nuestras esposas. it tells them how you need to treat your wife. Y a nuestras esposas les dice cómo tratar a los hombres. And it tells the wives how to treat their Pero cuando husbands. nosotros queremos hacer nuestra voluntad, But when we want to do our own will, pues pasan estas cosas. you know, things like that happen. Y hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios. And lately we've been talking about the armor of God. Y hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual, We've been talking about spiritual war que no tiene nada que ver con que un demonio se agarra con un ángel, that has nothing to do with a demon fighting an angel o peleas, ¿verdad?, como las que nosotros hemos visto, or fights like we've been taught, mano a mano. you know, hand to hand. Esta guerra espiritual Spiritual war, es por nuestras almas. it's basically the battling for our souls. Y esta guerra espiritual, And spiritual wars solamente los que estamos dentro del Evangelio only happen to people that are in the gospel, la podemos pelear. and we're the only ones who can actually Porque los que- fight it. Porque entonces nosotros
tenemos una guerra continua para querer regresar a como éramos antes. Because each day we have a continuous war on trying to do the right thing. El mundo nos atrae, You know, the world wants to push us back. las mentiras Lies try to push us dentro de back. la iglesia Especially if they lie to you in church. están llevando a muchos al error. And because of that, a lot of people are going to mistakes now. Y nosotros vemos And we see que pues de Dios nadie se burla, that no one can make fun of God. porque nosotros vemos que tarde o temprano Because we know that sooner or later, el juicio de Dios cae sobre esas personas God's judgment's going to fall on those people. que solamente están anunciando el evangelio People that are only using the gospel, como a su manera. that are people that are using the gospel for their own benefits. Y nosotros vemos And we see como, por ejemplo, hay una noticia how, for example, it was in news que los apóstoles y una profeta de Miami how the apostle and his wife in Miami, pues están en trámites de divorcio. how they're divorcing now. Es una noticia que hasta hoy día no la han dicho que no es cierto. And, you know, we've seen it from several people. Y uno dice, bueno, es todo el poder que supuestamente tenía. And one, you know, asks themselves, you know, what happened to all the power that they said they had? Y los hizo ganar millones de dólares. It made them win millions of dollars. Y los hizo ser famosos. It made them famous. Y los hizo ser grandes. And it made them, you know, to Pero dentro, famously known people. pero dentro de su hogar era un caos. But inside their house, it was just chaos. A tal grado que hoy están a punto ¿verdad? de divorciarse. To the point where they're about to divorce. Entonces nosotros vemos So we see que el juicio de Dios tarde que temprano cae sobre esas personas. that sooner or later God's judgment falls on those people. Porque de Dios no nos vamos a burlar. Because you can't make fun of God. Esta palabra costó la sangre del Hijo de Dios. Because this world cost the blood of Christ. Eso no es palabra de hombre. It's not just words of men. Y nosotros hemos visto cómo Dios ha dejado a personas sin pies, And we've seen how people that fall under God's judgment have con nuestros ended, ojos, have ended up without both legs. porque trataron de usar el Evangelio Because they try to use the gospel para sus bienes personales. for their own personal Y la needs. Biblia dice And the Bible says que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. that it's a terrible thing to fall under God's wrath. Por eso nosotros como predicadores, So as preachers, le hablo a los predicadores, and this is only for preachers, tenemos que tomar la palabra de Dios tal y como está. you have to say how the word of God is. Porque la Biblia dice que el juicio primero llega por los de la casa. You can't switch it up because God's judgment is going to fall on your family Y first. es mejor agradar a Dios And it's better to please God que agradar a los hombres. than to please men. Porque hasta hoy día nosotros hemos visto muchas cosas Because to this day we've been seeing a lot of things que pues a uno lo dejan sorprendido. that, you know, it leaves you shocked. Y nosotros vemos que el fin de todas esas mentiras And we see that the end of all those lies es la destrucción de las familias, is the destruction of the families. es el perder nuestras almas. You lose your soul in the process too. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás es el padre de las mentiras. Because the Bible says that Satan is the father of lies. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la que vivifica. And the word of God is the one that Vivifica los matrimonios, it livens up the marriage. vivifica la familia. It gives life to the Y families. por eso nosotros en estos tiempos, And that's why in these times, esa es la guerra que estamos peleando. that's the war that we're fighting. La luz You know, light en contra de las tinieblas. against darkness. Porque la Biblia dice Because the Bible says en el libro de los Efesios in the book of que Ephesians nuestra lucha no es contra sangre y carne. that our fight isn't against flesh or blood. La guerra espiritual o la lucha espiritual You know, the spiritual war, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. it has nothing to do with what we think. En lo absoluto. Like, it has nothing to do with it. Los demonios no te vas a agarrar con ellos a mano a golpes. You're not going to physically fight demons. Físicamente no te vas a, no vas a... Y de hecho ellos tampoco te van a atacar. And they might not even attack you either. La manera en la que la manera en la que Satanás y sus demonios atacan a la humanidad, The way that Satan and his demon attack people, y créanme que han hecho un buen trabajo, and they've been doing a good job at it, es haciendo que pierdan el rumbo, is the way they attack you is they make you lose your way. es haciendo que pierdan la vista del autor y consumador de nuestra fe, que es de Jesucristo. The way they do that is they make you lose the focus from God.
cuando Él ya nos desvió de la verdad que es Cristo, once Satan has gotten you away from the truth that is Christ, ya no, Él ya no tiene nada que hacer. he has nothing to do with you anymore. Él mejor va y se ocupa de otras personas, So he goes and moves on to the next person. porque ese es el trabajo de Él, Because that's his job. desviarnos de la verdad. Misguide you from the truth. Y una vez desviándonos de la verdad, And once you're misguided from the truth, mire, nosotros solitos nos destruimos. then he doesn't need to destroy you because you're going to do it by yourself. Por eso nosotros vemos países enteros destruidos. That's why we've seen countries that are destroyed. Nosotros vemos cómo la maldad sigue creciendo. We see how evil's still growing. ¿Por qué? Porque lejos de Dios, pues eso es lo que pasa, Because once you're away from God, that's what happens. ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos viendo el libro de los Efesios la vez pasada, So last week we were seeing the book of Ephesians. estuvimos viendo que pues sí que la vida espiritual es una guerra. We saw about spiritual war. Vamos a 2 de Corintios. Let's go to the book of 2 Primero Corinthians. vamos a comenzar en Efesios capítulo 6, Well, first let's go to the book of Ephesians chapter 6, versículo 10. verse 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor It says, finally be strong in the Lord and in his mighty power. y en el poder de su fuerza. Be strong in the Lord and in his mighty power. Y la vez pasada estuvimos viendo que quién es la fuerza de Dios. And last week we saw about the power. La fuerza de Dios And God's mighty power es la palabra de Dios. is the word of God. La fuerza de Dios When it talks about his mighty power, es it's talking el Espíritu Santo de Dios. about the Holy Spirit of God. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Because God has not given us a spirit of cowardice. sino nos ha dado espíritu de poder. He's given us a spirit of power. ¿Y ese poder para qué es? And what is that power for? Para tumbar a la gente, To take people and ¿no? No. Para sanar enfermos, to heal the sick? ¿no? Esos son, ¿no? No. Para hacer milagros To do miracles? sobrenaturales, To do supernatural miracles? no, tampoco es para eso. No, it's not for that either. Ese poder que Dios nos da The power that God gives us es para poder controlar nuestras pasiones. is to control our passions. Porque la Biblia dice que es más poderoso el rey que se controla a sí mismo Because the Bible says that the king that can control himself is que more aquel powerful, que puede dominar muchas. is more reinos. powerful than a king who controls nations. Porque nosotros por naturaleza Because by nature, somos pues malos. by nature we're just evil. A un bebé de 3 meses A baby that's 3 months old. no le dé su biberón y se va a poner a hacer se va a llorar, se va a enojar. If you don't give him something that he wants, he's gonna get mad and start crying. De 3 años, If he's 3 years old, un bebé no le dé su biberón y se va a enojar. you don't give them something they want, they get mad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros nacimos Because by nature we were born defectuosos. with our defects. No porque Dios nos haya creado así, Not because God created us like that, sino porque Satanás but because Satan nos engañó lied to us. y engañó nuestras pasiones, He tricked our passions. engañó nuestros deseos, He tricked our como lo vamos desires, a ver ahorita, like we'll be seeing in a second, por el pecado de Eva. because of the sin of Eve. Vamos a ver cómo engañó a Eva We'll see how he. y vamos a ver que es lo Eve. mismito que está pasando ahorita, And we're going to see that it's the same thing that's happening now. ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. So once again it says, finally be strong in the Lord and in his mighty power. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, So let's go to the book of Acts. nos dice It says que nos fortalezcamos en el Señor. that we have to be strong in the Lord. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. So Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Entonces el poder lo recibimos cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. So when the Holy Spirit comes to us, that's when we get power. Y por eso la Biblia dice, fortaleceos en el poder de Dios, And that's why it says be strong in the Lord. ¿verdad? Y en el fortaleceos en, pues dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. That's why it says be strong in the Lord and in his mighty power. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? Now what is the Holy Spirit of God? Una fuerza así,
mística. Is it a mystical power? No. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. The Holy Spirit is God Himself. Iglesia, Church, humanos, ¿verdad? Las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. people that are listening. Tenemos que entender que Dios desde el principio ha querido tener una relación con nosotros. We have to understand that from the beginning, God has wanted to have a relationship with us. Y Él les va por la cabeza. And something else, Dios nos ha dado hasta el poder de su fuerza. God has also given us His power. Nos ha dado todo He's given us everything. para poder entender nuestro propósito He's given us everything to understand our purpose. y para poder luchar en contra de las tinieblas. And so that we can resist the evil forces. Por eso dice, ¿verdad? Fortaleceos en el poder de su fuerza. That's why it says, use His mighty power. Y el Espíritu Santo de Dios dice que vamos a recibir poder cuando Dios haya estado dentro de nosotros. And it says that the only time we'll get that power is when God is in us. Porque con fuerzas humanas no lo vamos a lograr. Because we already know that with our own strength we can't. Ya de esto llevamos diciendo como 2 o 3 semanas. We've been saying for like the past 2-3 weeks. Porque hemos estado viendo Because we've been seeing que nosotros no tenemos el poder para vencer las pasiones. how we don't have the power to resist our passions. No lo tenemos. We don't have it. Y no solamente eso, And not only that, nosotros como cristianos, as Christians, como hijos de Dios, as children of God, si nos apartamos de Dios, if we go away from God, nuevamente volvemos a hacer lo que éramos antes. we'll go right back to who we were before we met God. O peor, Or we'll be worse. porque la Biblia dice que vienen 7 cosas peores, 7 espíritus peores, Because the Bible says that 7 more powerful spirits come. y el espíritu y la vida de esa persona viene a ser peor que la del otro, And, que antes. and that person's going to live worse than how they did before. En el poder de su fuerza, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6. So let's go back to the book of Ephesians. Y uno dirá, hermano, es que yo hasta que no vea un demonio para darle que si es cierto o no es cierto. And you know, you can say, you know, I'm not going to believe until I see a demon or something like that. No vamos a ver demonios, bueno, a menos que Dios lo permita. But the thing is, you're not going to see a demon unless God allows Y that. créanme que no queremos ver demonios, créanmelo, no lo queremos. And trust me, you don't want to see a demon. Esas cosas dan terror, Those things are scary looking. pero podemos ver sus obras. But what you can see are their works. Por ejemplo, ¿verdad? De cómo las personas se odian. Bueno, como por ejemplo la maldad. For example, evil. La maldad de cómo las personas, ¿verdad? Le quitan la vida a otra persona como si fuera nada. How a person can take someone else's life as if it were nothing. Cómo hay tanta maldad dentro de los hogares. How there's a lot of evil in families now. Cómo hay tanto egoísmo. There's so much selfishness. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese es el ataque del maligno. Because that's how evil works. Ese es el propósito. That's the purpose of it. Bueno, entonces vamos a ver que nuestros deseos son, el poder de Dios es para controlarnos nosotros. So once again, God's mighty power is used so that we can control our passions. Vamos al libro de 2 de Corintios, Let's go to the book of 2 Corinthians. capítulo 11. 2 Corinthians chapter 11, 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. verse 3. También vamos a estar hablando de los falsos. Es que miren, iglesia, Because, look, Dios a nosotros nos dejó la Biblia, God left us the Bible. ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Dios puso, por ejemplo, pastores y ministros y todo eso, líderes. The Bible says that God left leaders. Y nuestra responsabilidad delante de Dios, primeramente, es gigante. For example, preachers and stuff, their responsibility before God is very big. Y dentro de la congregación también. And also for the congregation. Pero nosotros como discípulos, But as disciples, porque nosotros no somos feligreses. because we're not filigrees. La palabra feligres quiere decir hijos de la iglesia. And filigrees means children of the Nosotros no church. somos hijos de la iglesia. And we're not children of the church. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Y Cristo a la iglesia le llama discípulos. And Christ calls the church his disciples. No somos ni miembros ni nada, ¿verdad? Eso no es algo que nos llaman. We're not just members or something like that.
Nosotros somos discípulos. We're his disciples, Y nuestro maestro and our es teacher Jesucristo. is Jesus Christ. Entonces nosotros como iglesia, So as a church, como discípulos o miembros, as disciples or members, tenemos una responsabilidad grande. we have a big responsibility. Y es examinar lo que predican los predicadores. And we have to study what other preachers say. Porque ya hoy en día todos le dicen amén, gloria a Dios y aleluya, amén, amén, amén. Because nowadays everyone just says amen to everything. Esa no es la iglesia. And that's not what the church is supposed to do. Nosotros vemos a Pablo, We see the apostle que cuando el apóstol Paul, Pablo predicaba, that every time he would preach, dicen que una iglesia dice que examinaba todo. there was a church that would actually study and look into it. Y Pablo los felicitó. And Paul Y congratulated dijo, them qué bueno. because he said good job. Porque todo lo que yo estoy diciendo ustedes están bien, están dándose cuenta que pues está en la Biblia. Because everything I'm saying, you're just making sure that it's actually Nuestra right. responsabilidad como iglesia es examinarlo todo. Our responsibility as a church is to examine everything. No a través de nuestros conceptos o pensamientos, Not through your concepts or what you think, sino a través de la palabra de Dios. but through the Word of God. Y decirle, oye pastor, esto no está en la Biblia, ¿de dónde se lo sacó? And if something the pastor says is not right, you have to ask him, like, where Mire, did aquí that come dice esto y usted está haciendo otra cosa. from? The Bible says this and that, but you're saying the Esa es opposite. la iglesia That's what the church is supposed to do. del Señor Jesús. That's what the church is Bueno, ¿dónde supposed to vamos? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. So 2 Corinthians chapter 11 verse 3, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo la serpiente engañó a Eva. So here it mentions how the serpent deceived Eve, Le engañó a través de sus sentidos, and he used her a través senses. de sus deseos. He used her desires. ¿Ya viste la fruta? He said, have you seen a Se fruit? ve bonita, It looks good. sabe deliciosa, It tastes delicious. se puede tocar, ¿verdad? Y la vas a tocar y se siente bien bonito. If you touch it, it's going to feel great. Porque nosotros tenemos 5 sentidos. Because we have 5 senses. La vista, el oído, el olfato, You el know, tacto. sight, Ustedes saben cuáles son smell, esos. you know, 5 senses. Entonces nosotros vemos que también le dijo, ¿verdad? And we see that he also told her, Y serás como Dios. he said, you will be like God. Ya no vas a necesitar de Dios. You're not going to need God anymore. O vas a ayudar más a Dios. Or you're going to do God a favor. Cuando ya Dios les había dicho, ¿verdad? Que Él era el que iba a estar con ellos. Even though God already Para told them guiarlos. that he was going to be with them. Entonces los sentidos de Eva So Eve's 5 senses fueron engañados. were tricked. Hermanos, no tenían guía, tenían a Dios, And you can say, well, they didn't know any better, but they literally had God with them. que era el que los guiaba. He was the one that was guiding them. Pero nosotros vemos But we see que la serpiente era astuta. that the serpent was smart. No es cierto, la serpiente está bien tonta. And you can say, no, he was dumb. Miremos el mundo, But look at how the world is now. a ver si es torpe o es astuta. Obviously, he's not dumb. Es tan astuta la serpiente, And we see that he was o so el smart. diablo, Satanás, Or Satan is smart. es tan astuto. He's smart. Que ya la iglesia en diferentes lugares del mundo That churches all over the world now, está siendo perseguida. they're being persecuted. ¿Es astuta o no es astuta? And he's smart. Porque a la gente le engaña a través de sus sentidos. Because once again, he's going to use your 5 senses against you. Casarte con un hombre no es malo, hombre con hombre. He's going to say, if you're a man and you marry another man, it's not going to be bad. Mujer con mujer. If you're a woman and you're going to marry a woman, it's not bad. Casarte con los animales no es malo. If you have relations with an animal, it's not going to be ¿Verdad? bad. Como en Canadá. For example, because that's Canadá, si te gusta una chiva, because there's some countries that you can literally marry an animal. llévatela a Canadá y le puedes pedir matrimonio. You can ask them, you can marry an animal. Año 2020. And it's the year 2020. Estamos aquí. Aquí estamos. A septiembre And it's September, baby. del 2020. September 2020. Se puede casar uno con una chiva o con un chivo. You can marry a goat if you wanted to. Y esas leyes quieren sobrepasar la voluntad de Dios. Because we see that there's certain laws that try to surpass God. ¿Verdad? Porque todo eso trae descomposición a la sociedad. Because all that just brings the society down.
Entonces, no se trata de lo que yo siento. So it doesn't matter what you feel. Yo soy feliz con otro hombre, mira, y ahora sí soy más feliz que todo, porque eso es lo que dicen. Because, for example, when they come out of the closet, they say, Yo oh, cuando I'm andaba happier con now. las mujeres, pues no era tan feliz. Ahora sí soy súper feliz. If I'm a man, I wasn't happy with women, I'm more happy with men. A ver si no nos bloquean predicación. And let's hope we don't get censored. Yo soy feliz. And they say that, oh, I'm happier now. No se trata de ser feliz. It's not about if you're happier now. Como a Eva que nos engaña con nuestros sentimientos. For example, Eve used her senses. Se trata de obedecer. It's about obeying. La Biblia dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. The Bible says that God is more pleased with obedience than he is with Y en el poner sacrifices atención que en la dulzura de los carneros. and in paying attention. Imagínense a Cristo crucificado en la cruz. Imagine Christ when he was crucified. Señor, pues es que eso me va a doler. Pues, no, mejor no voy. And you tell him, hey, I'm not going to go because I just don't feel like going. Cristo crucificó la cruz. And, Cristo crucificó sus deseos. Christ crucified his desires. A él le dolió porque nosotros vemos en el huerto de Getsemaní diciendo, oye Señor, no hay otra manera. Because we know that Christ, he was scared to go on the cross. No, tienes que crucificar. And God told him, no, you have to do it. Para hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Because when we do the will of God, miren, nos va a ir bien en la vida. it's going to go well for us in life. Nos va a ir bien en donde quiera que vayamos. We're gonna Bueno, do good. Vamos a, dice, porque si dice, pero como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, fidelidad a Cristo. It says to seek by the serpent's cunnings, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Y Christ. miren de qué está hablando. And look at what he's talking about. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the spirit you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, It says if someone comes and preaches another Jesus to you, porque ya se han levantado Jesús de la prosperidad, because we know that now there's such thing as Jesus of prosperity, Jesús de pare de sufrir, Jesus the ones who suffered, Jesús de que tenemos que adorar a los ángeles, Jesus that we have to worship the angels, Jesús que ya te puedes casar con 5 mujeres. Jesus that you can marry 5 women if you want. ¿De dónde salen esas doctrinas, esas enseñanzas? And you may ask, well, where do those doctrines come from? ¿A quién toman como base? Who do they use as a base though? ¿A quién toman? A Jesús. They use Jesus. No, sí, Jesús. They use Jesus. Seguimos a Jesús. They say we follow Seguimos Jesus. a Cristo. We follow Christ. Pero se puede casar con 4 mujeres. But you can marry 5 women if you want. Entonces nosotros vemos que vienen otras doctrinas. So we see that other doctrines come Y la up. Biblia dice que lo toleraban los corintios. And it says that you put up with it. Porque los corintios eran, pues, ¿verdad? Se dejaban llevar por sus pasiones. Because we know that the church of Corinth, they were always guided by their desires. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. It says, or a different gospel from the one you accepted, Y you put up with it. pienso, y el 5 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Verse 5, I do not think I am the least inferior to those super apostles. Porque el apóstol Pablo cuando llegaba y les decía, oigan, eso no se tiene que hacer así, así se tiene que hacer. Because the apostle Paul, when he would go to churches, he would tell them like, hey, you're not doing this Tenemos right. que basarnos en la palabra de Dios. You have to base everything off the Bible. Dice, ¿verdad? Que decían, no, oye, espera, pues a lo mejor tú eres inferior a los apóstoles. It says that the churches would tell Paul that he was inferior to O eres the other falso apostles. apóstol. Or they would call him a fake apostle. Por eso Pablo aquí está defendiendo su ministerio. So right here he's defending his ministry. ¿Verdad? Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. It says, I may indeed be untrained as a speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way.
Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos os he predicado el Evangelio de Dios de balde, hace una pregunta. And then he asked, was it a sin for me to lower myself in order to elevate you by preaching the gospel of God to you for free of charge? ¿He despojado a otra iglesia recibiendo salario para serviros a vosotros? I robbed other churches by receiving support from them so as to serve you. Y cuando estabas entre vosotros y tuve necesidad de ninguno, fui carga, pues lo que me faltó lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. And when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone. For the brothers who came from Macedonia supplied what I needed. I have kept myself from being a burden to you in any way and will continue to do so. Porque Pablo dejó todo Because we know that Paul left everything. y llegó, ¿verdad?, con espíritu de humildad. And he came with the spirit ¿Quién of era humility. Pablo en el pasado? Because who was Paul in the Era past? fariseo de fariseos, He was a Pharisee. era respetado, He was respected. era honrado, He was era honored. He temido. was feared. Y dice que él llegó, ¿verdad?, con un espíritu de mansedumbre, fui débil, But then he came with a spirit of para humility. predicarles el evangelio, He would go, and even though he had Para- nothing, he would still preach. pues sí, ¿verdad?, para fortalecerlos. He did it to help other churches. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impondría esta mi gloria en las regiones de Acaya. As surely as the truth of Christ is in me, nobody in the regions of Achaia will stop this boasting of mine. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Why? Because I do not love you? El amor de God knows I Pablo, do. el amor de Pablo se demostraba predicando la verdad. Because Paul's love was shown when he would preach the word of El God. amor de Pablo se demostraba diciéndoles están mal, He would tell them, you're doing this wrong. están siendo guiados por gente que los va a llevar a la perdición. He would tell them, the preachers you're listening to, they're not doing it right, you're going to be lost. Y Pablo sabía que los hermanos de Corintio, And he knew that the church of Corinth, pues, lo iban a insultar, he knew that church was going to insult him. le iban a decir, oye, pues que eso es falso. They were going to call him fake. El apóstol de la prosperidad dice que nosotros tenemos que reinar aquí como reyes. Because, because the other preachers, they would preach about prosperity. Y Pablo, nosotros vemos que él decía, eso no es así. And Paul would tell him, that's not right. Están llevando a los hermanos al dolor. You're going to just lead the church into more Están sin. llevando a los hermanos al error. You're going to lead the church into a mistake. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Pablo Because that was Paul's love para con la iglesia. with the church. Como líder, As a leader, guiar a la iglesia a Cristo. you have to guide the church. ¿Verdad? to Cuando God. dice, porque dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. And I will keep on doing what I am doing in order to cut the ground from under those who want an opportunity to be considered equal with us in the things they boast about. Entonces nosotros vemos, bueno, Pablo lo hacía todo por la iglesia, So Paul did everything for the church. porque no crean, aquí ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos la libertad, Because we have the freedom right now, en cierto punto se respeta, and to a certain point it's pero Pablo respected. fue golpeado Well, Paul was beaten por los judíos, by the Jews. fue azotado, He was whipped. y eso aquí no lo hemos vivido, And we haven't lived through pero that. hay unos países, But there's some por ejemplo countries, en Chiapas, México, for example, Mexico, allá sí le dan sus chicotazos, they do beat you up there, you're a Christian. allá le quitan las tierras, They take away your land. le quitan sus They propiedades, take away your property. porque no quieren ir a adorar a una imagen. Because you don't want to go worship an image. Ellos están recibiendo, persecución, And they're being persecuted. ¿verdad? Entonces Pablo prefería obedecer a Dios que hacer que los hermanos se sintieran bonito. But Paul preferred pleasing God than pleasing the people in the church. El hermano estaba en pecado y lo sabía. Ay, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a fortalecer, eres un campeón con todo y tu amante. Because we see, for example, now churches, even if you're in sin, they still bless you and stuff Ay, like es that. una iglesia de amor. And people say, oh, it's just a church of love. Pablo le decía, arrepiéntete, But Paul would say, you have to repent. deja a esa mujer, If you have a lover, leave her. respeta a tu You familia, have to respect your respeta family. tu You casa. have to respect your house. Ay, no quieren a nadie.
And then when Paul would say that, people would say that he was Eso era lo asleep. que Pablo demostraba. But that's what Paul did. ¿Verdad? Dice, porque el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. For such people are false prophets, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Escucha bien. Listen well. Satanás se disfraza como ángel de luz. Satan dresses ¿Y, up as an quién, angel of light. y Dios, cómo llama a las iglesias del Apocalipsis? And how does God refer to the church? Dios, Church ¿cómo of llama a Revelations? los líderes de las iglesias? How does he refer to the leaders of churches now? Al ángel de la iglesia de Éfeso. He says the angel of the church of Ephesians. La palabra ángel quiere decir enviado. The word angel means, like messenger. ¿Y qué era el que estaba a cargo de la iglesia de Efesios? And who was the one that was in charge of the church of ¿Era un Ephesians? ángel? Was it an actual angel? Era un pastor. No, it was a pastor. Satanás se disfraza como ángeles de luz. Satan dresses up as an angel of light. Por eso como iglesia tenemos que saber de qué están hablando. So as a church, you have to know what you're talking about. Si lo que él dice va de acuerdo a la Biblia, If what a preacher is saying, it doesn't go with what God amén, says. gloria a Dios. If it does, good. Si lo que ellos dicen y enseñan va en contra de la Biblia, But if what they preach goes against the word of God, miren, huyan por sus vidas, then you just gotta go away. huyan por sus familias You gotta do it for your y family pidan dirección a Dios. and ask God for directions. Porque, hermano, ¿y por qué dice eso? And you can ask, well, why do you say that? Porque de verdad que ahorita hay una apostasía Because now the apostasy increíble, is very big. increíble. It's incredible. Que lo único que está haciendo las familias dentro de la iglesia That the only thing it's doing for the churches inside es ahuyentarlos de Dios. is just making them go away from God. Hemos visto con nuestros ojos We've seen with our eyes como jóvenes que andaban danzando, tocando para el Señor, alabando a Dios con la batería y con todo eso, how teenagers that were in the church and they helped the church out, como ahora andan con perdidos. whether they were playing an instrument or anything, and how now they're Porque les enseñaron otro Cristo, because a different Christ was preached to them. les enseñaron otro evangelio que no es el de la palabra de Dios. A fake gospel was taught to them. Cuando nuestros jóvenes siguen la palabra de Dios, And when the teenagers follow the word of God, no se van a aburrir. they're not Para getting nada. bored at all. Vemos un ejemplo con el rey David, We see an example with King David. jovencito. He was young, La Biblia dice que él tenía su relación con Dios bien. but he Y had él his cantaba, relationship with ¿verdad? ¿Por qué God cantaba? Porque él cantaba alabanzas a Dios. ¿Por qué? because he was Cuando estaba con sus composing ovejitas songs. ahí, Señor, yo te alabo. ¿Por He qué? would worship God while he was taking care of his flock. Porque él era feliz. Why? Because he was Él happy. estaba completo. He was complete. Él no necesitaba drogas He didn't need drugs para sentirse bien. to feel good Porque la felicidad se la daba Dios. because God gave him the happiness. ¿Y ustedes creen que el rey David se aburría? And do you think King David was bored? Dios lo ponía a pelear con osos. Because God would help him fight against Dios lo bears. podía pelear con leones. He helped him fight Con lions, wolves, para defender a sus rebaños. to defend his flock. Cuando nosotros vivimos la voluntad de Dios, When we live the will of vienen God, son aventuras que a veces uno se queda diciendo, "Ay, Dios mío, ¿cómo salimos de esa?" God will give you adventures that you don't even know how you got there in the first place. Pero hoy en día los jóvenes piensan que el evangelio es lo más. But nowadays, teenagers think that the Vamos gospel of mejor a God la- is vamos. boring, Vamos mejor a la discoteca. and they say, let's go to the club instead. Me siento. Y verdad empieza con drogas. And then, start with drugs. Empiezan a querer, ¿por qué? Porque no conocen Because they don't know. la vida. They don't know life. Entonces nosotros vemos aquí So here we see que Satanás se disfraza como ángel de luz. that once again, Satan masquerades as an angel of Por eso light. nuestra guerra espiritual no tiene nada que ver con lo que pensamos. So once again, Perdón, la guerra espiritual de Dios. spiritual war has nothing to do with what you think. La guerra espiritual tiene que ver con la verdad y la mentira. Spiritual war is basically truth against lies. Porque no se necesita un ataque físico para que uno se autodestruya. Because you don't need a physical attack to go and Solamente se necesita desviarnos de Dios. and self-destruct. You just need to go away from God. ¿Verdad? Que nuestra mente divague y diga, como engañó a Eva. Bueno, pues si Dios me dijo eso, pero pues se ve mejor esto. Because once you're away from God, you're going to be like, even though God said this, Bueno, I dice, prefer to do this way. y no se maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Once again, and no wonder for Satan himself masquerades as an angel of light.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness, their end will be what their actions deserve. Miren, dice, su fin será conforme a sus obras. It says their end will be what their actions deserve. Sí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que ellos, ¿quién los destruyó a estos ministros? So once again, who destroyed his ministers? Dios, God, el diablo. Satan? Sus obras fueron, No, their deeds. su fin será igual a sus obras. Says their end will be what their Sus actions mismas deserve. obras los destruyen. Their actions are going to destroy them. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. That's why we have to preach the Y truth. olvidarnos de esas personas, ¿verdad? Forget about those people. Claro, refutar sus enseñanzas. Of course, you have to study their preaches and stuff. Porque miren, de verdad que hay cada cosa. Because, every little thing Hay cada happens. cosa que tú ves personas, You see people, ministros, ministers, que tú los ves bajando de su carro así serios, bien parados, se ven bien, así como bien amables. that when they get out of the car, they look loving and Y stuff. tú los ves como si fueran personas serias, But you see them as if they were serious people. personas honorables. People that have honor. Pero cuando los espíritus de error los toman, But when the spirits of mistake take hold of them, Dios mío, hasta dan pena ajena. you actually feel bad for them later on. Porque en lugar de demostrar el carácter de Dios, Because instead of demonstrating the character of God, demuestran otra cosa. they demonstrate something else. Que da esta vergüenza, That it's la verdad. embarrassing. Oyes micrófonos hablar. Now, and they say stuff like the microphone Tú ves, talks. oye, pero espérate, pero ese no es el que. ¿Qué está haciendo? And you're like, what is he even doing? Otros oír al dinero hablar, a ver, Dios habla. Like that one preacher that said that money talks. Hay otro de allá, ¿verdad? Que dice que estaba predicando. He was preaching Y le entró una llamada. and he got a call Y dice, sí, bueno, and he answered ¡es Dios! and he told the congregation that it was Christ. Y tenía una hermanita ahí. And he A had ver, there ¿qué was a es? sister there. Dice que es que te diga a ti And he told her, he said, God told que me, des todo tu dinero, God told me to give que des all todas your tus money, tierras. ¿Qué give más, all Señor? your ¿Qué land. más? Luego Dios. And he just pretended like it was God. Miren, ahorita hasta nos reímos. And we laugh about it. Pero eso está pasando en la iglesia. Well, that's what's happening in churches now. Eso está pasando en estos tiempos. That's what's happening Porque in iglesia these days. estamos en el tiempo de la apostasía. Because we're in the Predicha time en el of libro de apostasy. Mateo. And it prophesied, Predicada en la palabra de Dios. it was prophesied in the book of Matthew. En la cual donde dicen que a lo malo le van a decir bueno. Where what's good, they're El going to aborto say es bad. bueno. They're going to say abortion is El not bad. divorciarse es bueno. Divorcing multiple times is not bad. ¿Verdad? Y a lo bueno que es decirle honra a tu esposa. And what's wrong, like honoring your Ay, wife no, eso es, ay, que tengo que cuidar, que tengo que respetar a ese viejo. or respecting your husband, they're going to be like, why? Si no me trata como reina, pues que se vaya. If he doesn't treat me like a queen, then I'm going to leave. Si no me tiene mi carro del año y todo eso, pues que se vaya. Or if he doesn't give me the latest car model, I'm going to leave. Y el hombre, ¿verdad? Aquí mis chicharrones truenan vieja y no está mi comida. And now men are like, no, what I say Ay, pues es goes. que no trajiste para el gasto. And even if the wife is like, Ah, "Oh, no, you have pues no órale, money," pues. and even if Pero they're la really violencia get doméstica. violent, domestic violence. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí está la guía. Because we see in the Word of God that this No is vamos a the llegar y guidance. vamos a abrir el Salmo, el 91, para que Dios espante los malos espíritus. But nowadays the church goes, let's open the book Mira, to puedes Psalm tener 91 50 Biblias abiertas en ese Salmo. so you can be blessed. Y si en tu casa hay un desorden, And it doesn't matter if you have a Bible in your ¿verdad? home. ¿Por qué? Porque lo que trae Dios es la paz Because what God brings is peace cuando lo obedecemos. when we obey Him. Entonces nosotros vemos So we see en 2 de Corintios, donde vamos en el 14, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. So it says, it's not surprising if his servants masquerade as servants of righteousness. Y es increíble And it's incredible. cómo ven el pecado en las playas. No, mira bueno, cómo ven ay, la hermanita se pintó el pelo. ¡Eso es pecado! How in some churches, like, for example, if you dye your hair, that's a sin. Las hermanas usan falda, hijas del diablo. Or if they don't use dresses and skirts, they say that O it's a sea, sin. ven al diablo en todas partes. And then there's people that they see Satan Ya everywhere. Dios me dice,
And they say like, oh, but God said pero this. no ven al diablo en las doctrinas, But they don't see how devil uses que es donde debería de estar nosotros nuestra atención, which is where we need to pay attention. en las doctrinas. In the doctrines. Ahí están, ¿verdad? Diciendo, no, pues el pintarse el pelo es pecado y todo eso, They say like, oh, dyeing your hair is a sin. ¿verdad? Pero ellos no, pero no pueden ni siquiera obedecer lo que dice Corintios 14. But they can't even obey God when he's Hablando del don de lenguas. when it talks about the gift of Dice tongues. que hable uno o dos. It says if you're going to speak Si hay in tongues, intérprete. there has to be Pero an interpreter. no, el diablo en la, bueno, lo que sea. Pero, a ver, todos hablen But in their church, guerra everyone speaks in espiritual y en tongues, lenguas. and supposedly they're having spiritual war. En lugar de verlo en las doctrinas, miren en qué es lo que están viendo. And instead of studying the Word of God, they see the devil everywhere. Por eso nosotros tenemos, por eso es la guerra espiritual, hermanos. Because once again, that's what spiritual Olvídate de agarrar al diablo a cachetadas. It's not about you slapping Satan. Olvídate de hablar con el demonio. A ver, demonio, ¿tú de qué demonio eres? Or supposedly doing exorcisms. Y aclarando, ¿verdad? ¿Ustedes no creen en el don de lenguas? And once again, at the gift of tongues, No, sí creemos. we do believe in it, Ese ministerio sí cree. and we do believe Y it, lo usamos, este es el don de lenguas. and translating it. Porque el don de lenguas es para ministrar a aquellas personas que no hablan nuestro idioma. Because the gift of tongues is to help people that don't understand our language. Ese es el don de lenguas para que la iglesia sea edificada. That's how it helps the church. A ver, That's how it benefits. ¿de qué sirve que ahorita yo me ponga a hablar y remo, Because what's the point of speaking gibberish? lenguas angelicales? Los ángeles hablaban inglés, español, se adaptaban a tu lenguaje, pero bueno, Because even the angels spoke in languages you understood. porque esa es la guerra espiritual. Because that's spiritual war. La verdad te va a hacer libre. You know, the truth is going La to verdad te va a guiar al arrepentimiento. Truth is going La verdad to te va a guiar a una vida más excelente, take you to a a better una life, familia más excelente, a more excellent a family, un mundo, una sociedad más excelente. a society that's better. Entonces nosotros vemos, el diablo ha ganado lugar, sí o no. So we see has Satan Ay, actually hermano, done a usted le great está dando mucha énfasis al poder del diablo y todo eso. job. And you can say, well, why are you emphasizing so much on Satan? Miren, a Jesucristo habló más del diablo que de nada. Because Jesus Christ spoke about Satan a lot. Porque cuando nosotros vemos el poder que tiene nuestro adversario, Because when we see the power that he has, that miren, Satan vamos a has, que es más poderoso que él. we're going to see that Christ is even more Pero powerful cuando than llegamos him. y le vemos que no, es que el diablo lo tengo en la planta de mis pies y But when you supposedly go to church and you say you have Satan under your el feet, diablo es. the devil's just over Porque there nosotros laughing vemos at que you. cuando Jesucristo llegó a la sinagoga, Because when Christ would go into the synagogues, ¿dónde estaba el diablo? where was Satan? ¿Dónde estaba un espíritu inmundo? Where was a demon? Estaba dentro de la sinagoga They were inside the synagogue, y ni se había dado cuenta. and no one had even realized Pero it. cuando llegó el Hijo de Dios, But when Christ walked cayó in, de rodillas y le dijo, ten misericordia de mí, Señor. then the demon would fall down Y and lo say, echó God fuera. have mercy on me, and God cast him ¿Por out. qué? Porque Jesucristo viene a darnos libertad. Because Jesus Christ came to No free viene a us. darnos otra cosa. He didn't come to give you things. Bueno, entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que se disfrazan como ángeles de luz. So once again, we see that they Hermano, ¿y dress cuándo nos vamos a poner la armadura de Dios, el casco, todo eso? Espérense. up, and we'll go right back to the armor in a second. Ya pasamos por las vestimentas. Because we've already talked about the armor of God. Nadie se va a dar cuenta de lo que traigo vestido. ¿Sí se dan cuenta? Because people, they know what you're. Las vestimentas de luz se notan. Because the armor of God, Y you tú no can puedes see dar it, cuenta tan fácil, and how they act and stuff like that. ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver primero cómo es nuestra guerra. So, but first, let's see what we're actually fighting. Es que me va a atacar el diablo con unos 5 ejércitos y con unos, pues con armas. No, esa no es la guerra. Because war, once again, is not Satan attacking you. Esas son, ¿verdad?, otras cosas de que, pues, bueno, tenemos en la mente. Those are just things that Por eso cuando venimos a la palabra de Dios, nuestra mente, ¿verdad?, se abre al mundo espiritual. So when we come to God, our mind opens up. Bueno, vamos a, dice, la humanidad dice engañó a Eva. Ajá, bueno, sí, fue a Eva. Y nosotros vemos que hoy en día pues es el mismo engaño. And once again, the way that he deceived Eve is the same way he's deceiving people now. Vamos al libro de, bueno, en Génesis, vamos a parafrasearlo, ¿verdad? En Génesis nosotros vemos que el diablo se le presentó a Eva. ¿Cómo se le presentó? So to paraphrase it, Satan came up to Eve in the book of Genesis. ¿Cómo se le presentó a Eva? And how did he Y present todo himself? feo, wow, Eva, te voy a comer. He didn't scare her, nothing. He wasn't a
ugly. Satanás se le presentó como ángel de luz. Satan once again presented himself as an angel of light. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? And what did Satan do? Le dijo lo mismito que hoy en día la gente. He told her the same thing he's telling people now. Le dijo, con que Dios te ha dicho He said, oh, so God said que no engañes a tu mujer. God said, don't cheat on your wife. Porque la verdad que ahorita eso del adulterio está muy fuerte. Because ¿verdad? right Sí, now, el adulterio. adultery, that Es que Dios dijo que no engañes a tu mujer. Mira la gorda, ¿tú qué le haces caso? because Satan says something like, oh, God said not to cheat on your wife. Está toda gorda y fea. I mean, why are you going to be faithful? She's like, Tú necesitas algo mejor. you need something better. Allá está otra, mira, ya te echó el ojito. Look at that girl there that's checking you out. Ve y como quieras. I mean, it's not bad. Pues sí, ¿verdad? Para sentirme mejor, porque ya no me cae. And then you're over there like, yeah, I'm going to go because, you know, I feel better. Sentimientos. Once again, it's No se trata de feelings. sentimientos, se trata de obedecer a Dios. It's not about how you feel. It's Ah, about está gordita mi esposa. And you say, like, even if you say, like, Ella, oh, vamos a caminar. yeah, my wife could be, like, overweight, but Hasta le cambias el modo de alimentarla. change how she eats. Verdura, le haces una ensaladita, le das sus vitaminas. You give her vitamins, make her a Y en salad. menos de 1 año, 2 años, mira, esa gordita ya va a estar otra vez hermosa. And in less than a year, she'll be right back to being beautiful. Pero ahí estamos, ¿verdad? Oyendo las mentiras del diablo. Vamos a conseguir otra esa vieja, está toda ahí. But instead of doing that, we just Ay, Dios mío. Vamos a Génesis capítulo 3. So let's go to Genesis chapter 3. A ver, permítanme. Vamos a Génesis capítulo 3 porque también tenemos que ver la astucia, ¿verdad?, de los hombres. Because we also have to see the cunning of Es men. la misma, bueno. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals that the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Aquí vuelve a hablar de la astucia de la serpiente. So once again it talks about how crafty the serpent was. Vamos al libro de los Efesios capítulo 14, ahora vamos a regresar aquí. Let's go to the book of Ephesians chapter 14. Efesios capítulo, ¿qué dije? ¿Capítulo qué? Capítulo 4, versículo 14. So Ephesians chapter 4 verse 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. 4:14, 4:14, 4:14. Y dice la palabra de Dios, dice, por esto a causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, estoy en el 14, 4:14. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people and their deceitful scheming. Miren, estos también usan la astucia del error, igual que el diablo. So there's people that they're also cunning like Satan. Efesios 5:6. Nadie os engañe, Efesios capítulo 5, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ephesians chapter 5 verse 6, let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Y el versículo 7 nos da una orden. And it says in verse 7, No seáis pues partícipes de ello. therefore do not be partners with them. Entonces nosotros no tenemos que ser participantes. Hermano, pero es que So once again, do not participate in stuff yo like no he this. dicho nada de mi boca, todo está en la Biblia. And once again, this is all in the Bible. Porque les digo, la guerra espiritual se basa en eso. Because spiritual war is based on this. Hermano, pero es que, bueno, esta es la guerra espiritual. This is spiritual war. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz, Because Satan dresses up se as mete en las an iglesias, angel of light. He goes into churches. lleva a las almas al error, He leads them astray. al sufrimiento, He leads them to suffering. y luego decimos, ¿qué pasó ahí? And then we wonder what happened. Entonces, por eso nosotros tenemos que descubrir cuál es la verdadera guerra espiritual. So we have to discover which is the real spiritual war. Y esto ya Dios lo hablaba desde el libro de Jeremías. And God had been talking about this since the book of Jeremiah. Vamos a Jeremías capítulo 23 So let's go to the book of Jeremiah chapter 23. y
y capítulo 23, versículo 26. verse 26. Jeremías 23, 26. So Jeremiah chapter 23, verse 26. Ahora miren, la otra vez, ¿verdad? Yo escuché a pastores que nunca estuvieron metidos en el movimiento, pues eso de lo sobrenatural. So for example, I know some pastors that had never been in that movement of Y algunos nacieron en el Evangelio. and some were born in the gospel. Y ellos no entendían, por ejemplo, ¿verdad? No, pero es que yo sí siento bien bonito, hermano pastor, y pues a ver, ¿cómo me explican eso? And they ask, well, how is it that I feel good? Porque uno puede decir, no, a ver, tú no sabes lo que yo sentí. Because people can say, well, you don't know what Qué I feel. electricidad y sentí, ¿verdad? Todo bien padre. You know, they say I feel like electricity and stuff. Miren, nosotros, al menos en lo personal, mi esposa y yo, Like at least personally, tal vez ya mis hijas, ¿no? and maybe not my daughters. Pero mi esposa y yo fuimos a conciertos. But, you know, we went to concerts, Fuimos a conciertos de cantantes famosos. you know, famous singers, Fuimos a conciertos de grupos famosos. famous groups, Fuimos a las discotecas. went to clubs. Entonces anduvimos en ese mundo, So we were in that world. ¿verdad? Entonces cuando uno iba a ver al cantante favorito, So when a person would go to their favorite concert, uno sentía una emoción you felt an emotion por esa persona, for that person que a tal grado que había mujeres que se desmayaban. to the point where there were women that were faint. Y muchas veces confunden esas emociones con la presencia de Dios. And many times they confuse that same feeling for the presence of God. Probablemente Maybe porque nunca la sintieron antes. because they had never felt it before. Pero nosotros que vivimos en ese ámbito, But we that had been in that atmosphere, cuando hay mucho, una histeria colectiva, when there's a collective hysteria, esas emociones salen a flor de piel. those emotions come out. Porque, y miren, y sobre todo si ponían la canción que te gustaba, And especially if you put on your favorite song, hasta como que los pies quedaban ganas y you entonces just wanted to dance. Y entonces, esos sentimientos muchas veces son confundidos dentro de la iglesia. So those feelings are confused inside the church Porque nosotros somos seres que pues, nos emocionamos. because of, you know, we're beings that get emotional. Hermano, hay que darle libertad al espíritu. And people say, well, you gotta let the spirit free. No, tenemos que controlarnos. But no, we have to actually control ourselves. Porque el libro de los Efesios, el libro de Corintios nos dice, Because in the book of Corinthians it tells contrólate, us cálmate. to calm down, El espíritu de Dios es más fuerte, te va a controlar. that the Spirit of God will help you. Porque les digo, cuando uno anda metido en ese ambiente, Because when a person is in an atmosphere like that, salía el artista favorito, your favorite artist would come out un tiradero de mujeres. and women would faint. Llegaba el grupo favorito y ay, Dios mío, agárrenme, agárrenme. Favorite group would come out. Y luego si te tocó el hombre o la mujer, And especially if they touched your con su hand, sonrisa. they're over there shaking hands and people faint. Entonces, esos sentimientos se sienten dentro de la iglesia. So those feelings, sometimes you feel it in church. Por eso, ¿verdad? Nosotros, yo entiendo cuando alguien me dice, no, pero es que tú no sabes lo que yo sentí. No, claro que yo sé lo que tú sentiste. So when people say, oh, but you don't know how I felt, yeah, we do. Pero aquí no se trata de lo que tú sientas. But it's not about what you feel. Aquí se trata de lo que la Biblia dice. It's about what the Word of God says. Dentro de un culto, Inside of the church. dentro de la iglesia. Inside of the church. Si hay alguien que habla en lenguas, If there's someone that's speaking in bueno, tongues, pues pásenlo al frente para que traduzca en otro idioma. then, you know, put him up front to Y translate. también fíjense, ahí dice que 1 o 2 al And it máximo. says only 1 or 2 maximum. Entonces, si hubiera 5 idiomas aquí, So there were 5 people that could translate here. pues lo dividiríamos. Es inglés, We would divide up into English, italiano, Italian, francés. French, No, ya me fui con otro francés. ¿Por qué dice que solo 2? O because 3 al máximo. it says 2, 3 at max. Y ya en un próximo culto, And then in the next service, bueno, poníamos al que habla ruso. then it'd be the one who can Aquí translate habla Russian, chino para que nos Chinese, traduzcan. Mandarin. Ese es el orden de la iglesia, That's how it has to work, no otra cosa. not anything else. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad?, entendemos perfectamente lo que nos quieren decir. That's why we perfectly understand Pero what no they se say. trata de lo que ellos sientan. But it's not about how you Se feel. trata de obedecer a Dios. It's about obeying God. Por eso nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios, So that's why we have to understand that it's better to please God, que Dios se complace más en la obediencia and He's more pleased in obedience que en el sacrificio than in the sacrifice y en la grosura de los carneros. and in paying attention. Gloria a Dios. Denme un segundito, déjenme yo aquí algo.
Lo que pasa es de que hay varias páginas de otros países latinoamericanos y aquí también. Lo estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde vamos? Así en Jeremías capítulo 23, versículo 26, que por cierto también nos dicen cosas feas, ¿sí? Pero sobreviviremos. So, book of Jeremiah, chapter 23, Versículo 23, capítulo 23, versículo 26. verse 26. Y dice la palabra de Dios, dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? How long will this continue in the hearts of these lying prophets who prophesy the delusions of their own minds? Entonces dice la Biblia que profetizan el engaño de ellos. So says they prophesy the delusion of their own minds. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado That's why we have to be careful con el engaño de los falsos maestros. with the false teachings. Porque les digo que de verdad que no se me llaman, no sé por qué los ataca tanto. And you can answer why you No, try no so los much. ataco. And it's not attacking. Estamos hablando de la guerra espiritual. We're just talking Y la about mayoría de spiritual. la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener los sentimientos agudizados. And the majority of the word of God says we have to Porque have les our digo, ustedes no senses. saben el sufrimiento que esas personas han llevado a las almas. Because you don't know the suffering that they Pues si go no es por la misericordia de Dios, a lo mejor mi esposa y yo ya no seguiéramos a Jesucristo. And if it wasn't for God's mercy, maybe Se we lo digo de wouldn't todo be Christians corazón. now. And we say it wholeheartedly. Porque, bueno, aquí ya el Señor, ¿verdad?, lo reprende, dice, ¿hasta cuándo van a seguir profetizando mentiras? So here he rebukes them, and he asks, how long will this continue in the hearts of these lying prophets? Ya mejor, ¿verdad? Hay que estudiar It's better to study them. para enseñarle a la iglesia cómo se tiene que comportar. It's better for you to study and teach the church how to act. Porque la palabra de Dios nos está enseñando un nuevo estilo de vida. Because Word of God is teaching us a new style of Un living, nuevo estilo de, pues sí, de vida, de conducta. a new way of, conduct. Porque, pues, Dios desde el principio ha querido estar con nosotros. Because from the beginning, God has wanted to be with us. Gloria a Dios. Bueno, pues yo creo que ya para la semana que viene le seguimos. Porque We will continue next week. Porque pues sí, podemos seguir predicando aquí, pero la palabra de Dios es tan rica. Because, we can keep preaching because Word Y of nos God enseña tantas maravillas. it shows you a lot of mysteries. Nos da un discernimiento para poder ver la mentira, ver los errores de las doctrinas, It helps us distinguish the mistakes of other doctrines, aún las intenciones que hay dentro de los corazones. even the intentions of the heart. Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar atentos But we have to be a la attentive palabra de Dios. to the Word of God. Porque es la luz, por eso es la luz. Because that's why it No calls es de it que, pues, light. es que se fue la luz, se prende la Biblia y le perdemos un cerillo. Ah, sí, la luz se está quemando. And so that's why it says the Word of God is light. No, esa es la luz de la que habla la Biblia. So the Word of God is the Una light you luz have que, to follow. una luz que te va a dar algo que aquí en el mundo nadie te va a dar. A light that will give you something that. Por eso vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y nosotros podemos entender, Señor, cuál es el funcionamiento de nuestros sentimientos, el funcionamiento de nuestra alma, de nuestra mente, Señor. Y podemos entender, Padre, cómo es que el mundo está operando, Señor. Si está operando bajo tu voluntad o está operando bajo la voluntad del maligno, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra se sigue cumpliendo, Señor, a su cabalidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno.